La Palabra Productions tiene el gusto de presentar a usted este programa de alto contenido espiritual en la voz del apóstol y doctor Otoniel Ríos Paredes, reconocido internacionalmente por su dedicación a la expansión del reino de Dios. Esperamos que sea de bendición y edificación para su vida. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos 4:20. Bien, no podemos darnos por el lujo de decir esto es ya así y lo demás no puede ser. Al contrario, el Señor la escatología profética, aún a sus inspirados escritores de la Biblia, se las dio por partes. Lo que sabía Jeremías no lo sabía Isaías, y lo que sabía este no sabía el otro. Nunca tuvieron ellos la oportunidad de reunirse para sumar todo eso. Nosotros tenemos la oportunidad de tenerlo ya en la Biblia, pero ellos tenían cada uno su parte para que al unirlas, el haz creciera, el haz de la verdad. Por eso no podemos decir que ya lo sabemos todo o sonreírnos burlonamente de lo que el otro cree en asuntos escatológicos. Debemos como respetar que es un terreno como el que encontró Moisés, el terreno más santo del desierto. Ya no es el terreno aquel en que se puede reclinar en el desierto, dormir un rato, apacentar las ovejas otro rato. Ya es el momento de oír la voz de la zarza o desde la zarza, pero con terreno sin calzado. Un terreno en que hay que quitar toda contaminación, fíjese bien en eso. La figura es muy linda. Ahora quítate las sandalias, no es terreno corriente, le dijeron a Moisés. Ahora vas a oír la voz del futuro. Ahora vas a oír cómo voy a hacer yo para salvar a mi pueblo. Pero lo vas a oír sin sandalias. El que oye a la voz de la zarza con sandalias, diríamos, está oyendo algo importante, algo determinante, pero contaminado. Y contaminado no le va a servir, lo va a carnalizar, lo va a hacer motivo de polémica, lo va a hacer motivo de orgullo, lo va a hacer para que sepan que él tiene todo el rollo y se arruina el asunto. Tenemos que descalzarnos. Voy a utilizar precisamente la figura de Moisés. He estado tratando de meterme mucho en eso porque es muy importante que si vamos a hacer un viaje, que lo vamos a hacer, sepamos qué es lo que va a suceder. El Señor nunca hará nada, sin que lo revele a sus siervos los profetas. Y los profetas pues nos lo van a comunicar. En este sentido, nosotros somos como profetas. La iglesia es como Daniel. Solo él tenía el secreto del encalado, de las letras del encalado de la pared. Los juicios de Dios. Entonces es la iglesia la que tiene que develar los juicios que vienen al mundo. Pero ¿cómo lo va a hacer la iglesia si está contaminada? Tiene que estar en las condiciones en que estaba Daniel. Que aunque pasaba el tiempo, aunque Daniel podía ser ya un anciano, tenía las capacidades luminosas del profeta. Entonces lo más importante para nosotros como profetas, porque en parte predicamos y en parte profetizamos, así dice Pablo, es descontaminarnos para que nuestra mente no fabrique castillos en el aire, hermano. No saque figuras de donde no existe. No invente figuras. La teología se afianza en las figuras como andamiaje, pero no es para que cada uno fabrique sus propias figuras. Todo tiene explicación bíblica, comparando lo espiritual con lo espiritual. En el caso de Moisés, así como en el caso de José, que ya vimos, yo quiero esta mañana dejar un panorama así preciso, hasta donde se puede hablar de precisión en escatología, como repito,
en la llamada o el llamado a Moisés. La primera intervención quizás sería en estos días, quizás lo estamos viviendo ya, es que los que vamos a participar en la incursión a la liberación del pueblo de Dios final, vamos a apoyarnos en las figuras del Éxodo. Vamos a ver, por ejemplo, lo primero que hace el Señor es preparar un Salvador. Ya eso se remonta hasta el nacimiento de Cristo en Belén. No vamos a regresar en esos renglones, pero nace, crece, rechazado, y todo eso ya lo vimos. Pero está por regresar. Ahí estamos ya actualizados. Estoy hablando de Moisés. Usted y yo debemos pensar en Moisés y en lo que él representa. O sea, nuestro Señor Jesucristo. Para Israel, el Mesías. Para nosotros, el esposo. Y él tiene los dos papeles. El papel de esposo de la gentil y gobernante, salvador, Mesías diríamos, de los judíos. Entonces, lo primero que sucede después de preparar al Salvador, de ponerlo en condiciones de venir, es que es requerido anticipadamente para una misión segunda que va a ir a liberar a Israel. Pero le requieren primero el ordenamiento. Ya la persona está preparada, él está preparado, pero le requieren el ordenamiento de su casa. Y esto, si usted lo pone paralelo a que es necesario que el juicio de Dios empiece por la casa, ¿y a dónde irán a parar los pecadores? Dice, si empezó ya por la casa. Pensemos en aquella posada a medio camino hacia Egipto. No voy a tomar todos los detalles que ya conocemos, voy a ver algunos ángulos nuevos tal vez para algunos, o de remachar, insistir para otros, como lo es que curiosamente, cuando se preparaba la incursión de Moisés, no estaba preparada su esposa. Actualicémoslo. ¿Quién se atrevería a decir ahora que la esposa del Cordero, la novia, está preparada? Y estamos ya a punto de que se empiecen los acontecimientos, ya han empezado, del final. La esposa va a participar, hermano. De otra manera, Séfora se hubiera quedado y no hubiera acompañado a Moisés. Pero tiene que llegar casado, tiene que llegar arreglado, eso es lo que me interesa ahora, arreglado, y no arreglado al descender el Señor sobre la tierra, que sería su venida para su pueblo, sino antes de tratar con Israel, tiene que haber una plenitud de trato gentil. Capítulo 11 de Romanos, verso 24, 25. Ahí está clarísimo. Yo no voy a tratar con Israel, dice Dios, sino hasta que la totalidad de los gentiles hayan entrado. Yo no voy a hacer nada con ellos. Ellos se quedarán esperando. Entonces Moisés es requerido. Y qué curioso, hermano, porque la figura no es exacto, son semejanzas. Qué curioso que Moisés iba muy decidido a Egipto, con vara, al encuentro con Aarón, el profeta, el verdadero profeta, y no le había dado importancia a su casa. Déjeme que actualice un poquito, hermano, y tenemos que ser sinceros, de veras, nosotros los ministros con mayor razón. ¿Estaremos nosotros poniendo los ojos para los acontecimientos que vienen, de tal manera que tengamos despejada la vía telefónica con el cielo? Porque van a venir acontecimientos en que vamos a tener que hacer llamadas de emergencia al cielo. Pero si está tapada la línea, ¿y sabe cuáles son las líneas cortadas? Los que pelean con su mujer.
Y con líneas cortadas usted no va a estarle haciendo así al aparato. Así es, hermano. Moisés, qué bien. Ya había oído la voz de Dios, ya estaban los planes hechos. Vamos, mijita, vamos, ¿cómo no? Sí, y lo para Dios y dice, arréglate en tu casa, o no vas a servir allá. ¿Quiere usted pensar un segundo en el requerimiento ese? Nosotros estamos insistiendo ahora en reuniones, reforzamientos de la familia, reforzamientos de la casa, hablar con las parejas de los ministros especialmente, buscar en la palabra todos los requisitos para una entrega, hermano, una consagración. Sin embargo, yo estoy seguro que hay cosas no arregladas. No está lista la novia para acompañar al esposo. Allá van en la posada, a la hora de del pernoctar en la posada para ir a Egipto, antes aún del encuentro con el profeta verdadero, Aarón. Hubo un drama. Y ese drama fue, ¿por qué no has arreglado las cosas con tu casa? Yo quiero decirle, hermano, que los requisitos que usted encuentra en el Nuevo Testamento para la familia del ministro son estrictos. Y yo le diría más de lo que nos estamos imaginando. Sería más importante, pues, en este momento, si usted quiere ser utilizado, si yo quiero ser utilizado en el programa de Dios, que me encerrara con mi familia y viera cómo redimiera a mi gente. Claro, no podemos salvar a los hijos, por ejemplo, ni aún a la señora, ¿verdad? Pero podemos armonizarnos, ministrar, darnos en los últimos días que nos quedarán sobre la tierra, santificar la casa. Todavía debe estar vigente antes de ir a tomar Canaán. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Te han puesto una responsabilidad. La responsabilidad que te han puesto es como la de que le pusieron a Noé. Entra tú y tu casa. Y parece que no había todavía decidido, por ejemplo, entrar el resto de la familia. Fue labor que tenía que emprender el padre de familia, el cabeza de casa, y que Dios iba a corroborar, por supuesto. Porque el que al final hace el trabajo es el Señor. Pero debemos arrancar el motor nosotros. Aquí estoy, Señor, para estorbar el pecado de la casa, para buscar la levadura que hay en casa, para pedir perdón como cabeza. Yo he dicho siempre, hermano querido, con mucha pena, que en el 99% de los casos la culpa la tiene el varón. ¿Por qué? Como quien dice que las mujeres son unas santas mujeres y que no hay falla. No, también se las traen. Pero óigame, hermano, ¿no es la cabeza la que tiene la obligación de modelar? Lo dijo el hermano Meme en el estudio de ayer. Es alrededor del varón. Acuérdese que el Señor forma la iglesia con la intervención del Padre, del Espíritu Santo, pero Él es el que la modela. Y este es un asunto que lo tenemos que aplicar a nosotros los cabezas de casa. Pues ahí está Moisés, bien preparado él, hermano, muy espiritual, cantando salmos en la iglesia todo el día, el hermano pastor y la pastora, por decir algo de pastora. Eso es un asunto importante. Se iba a quedar viudo Moisés si no se arreglaba. Séfora. Se iba a quedar viuda Séfora si Moisés no arreglaba. No fue a Séfora que iban a matar. Y la misión de Moisés, bueno, sin arreglo no hay misión de éxito. No lo sacó 40 años a Moisés a prepararlo espiritualmente en el desierto, si no lo hubiera hecho allá en Egipto, que se arrepintiera de haber matado al egipcio y a usarlo. No, había que hacerle una preparación espiritual del hombre más violento de la tierra al más manso
Esa fue la tarea que hicieron. Lo arreglaron a él. Pero él tenía que participar en el arreglo de su casa. Fíjese que la impresión que da en el mesón es de un Moisés que no le da mucha importancia a cómo anden los hijos y cómo esté la señora. La señora no creía en la circuncisión. Pues no circuncidó a su primogénito. Y Moisés hizo de la vista gorda. Hay padres en ministerio, hermano, que no saben si sus hijos ya fueron bautizados en agua o no, ni les interesa. Y hay ministros al frente de pueblo, de iglesia, que no saben dónde andan sus hijos. Y sin embargo, usted sabe que son tajantes las órdenes. Queremos tener nosotros éxito para lo que viene. Y lo que viene no es lo que estamos viviendo. Viene algo de 7 pisos. Y tenemos que estar bien preparados, armonizados en la casa. Que de la posada salga la misión exitosa para ir a Egipto, para acompañar al Señor. El Señor no va a llevar una iglesia con mancha y arrugas, es decir, avejentada. No va a llevar una iglesia inmadura. La tiene que madurar acá, en el camino. La tiene que dejar sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, acá. Eso no es en el cielo. Entonces, aquel rejuvenecimiento que va a tener la iglesia es por la limpieza, hermano. Que va a empezar por casa. Va a empezar, en el Antiguo Testamento hay mucha figura, va a empezar por los mismos cantores del altar, dice. Por el altar mismo. Va a eliminar gente que está entrometida abusivamente en los altares de Dios. Va a haber gente que va a ser eliminada y ministros de altura, que uno los tiene como ministros de altura, que van a ser derribados. ¿Por qué? Porque si no va la casa limpia, no puede ir a liberar a los hebreos. Moisés no hubiera podido pasar de ahí. Bueno, la circuncisión evidentemente está representando la consagración, la santificación. Llegó la santificación a la casa, se impuso Moisés bajo la presión de Dios, Séfora se rinde, ahora el hogar está arreglado. Ahora puede ir a Egipto. Ahora lléveme el hilo en esto, el itinerario, reforzándolo para los que no lo han oído, ampliándolo para los que ya lo oyeron. Es el siguiente: ¿a dónde va Moisés de la posada en adelante? Bueno, va al encuentro de Aarón. Se encuentra con Aarón, se hablan los dos, se reparten el trabajo, se van de acuerdo y entran secretamente a Egipto. Compare con lo que pueda suceder ya inmediato. Ahora bien, ¿acaso se dio cuenta Faraón de la llegada de Moisés? No se dio cuenta Faraón. Y van a venir, por eso tiene que venir un profeta, juntamente con el Mesías. Y se va a anticipar el profeta. Y va a venir a preparar todo, desde el punto de vista. Usted sabe que el anticristo y el falso profeta son imitación de esto que estoy hablando. El falso profeta ya está operando en el mundo. La institución, el espíritu, aunque no tal vez el personaje. Pero ese personaje, a la manera que Aarón preparó el camino hablando para Moisés, así se va a preparar el falso profeta el camino al falso Mesías. Pero como el falso Mesías va a operar hasta los 3 años y medio finales, entonces no tiene mucha acción ahora. La acción que va a tener es el falso profeta. Como el Aarón de Moisés entró a hacer las señales a donde correspondía, no con Faraón. Faraón estaba durmiendo en su palacio. Bueno, ya entró secretamente, una entrada secreta, de nuevo, al mundo. ¿Qué le suena a eso? ¿La parucía? ¿Las parucías?
Ya vino por su pueblo y va a entrar. Ahora bien, ¿a quiénes visita? Todavía en la fase secreta. Visita a los ancianos de Israel y al pueblo de Israel. ¿Para qué? Acuérdense que hacía 40 años que se había ido. Ya apenas se acordaban de él. Ya venía encanecido. Y está ahora frente a ellos diciéndoles que acaba de hablar con Jehová. Dice, pero si la última noticia que teníamos era que estabas peleando con un egipcio y lo mataste. Sí, pero yo acabo de hablar con Jehová. A ver, ¿y cómo está eso? Y les empezó a contar. Y Aarón ahí, y empiezan a hacer maravillas con la vara. Eso es lo que va a suceder ahora. La iglesia tiene que prepararse para ver la vara en acción. Pero tiene que prepararse primero ella, la iglesia. No se va a preparar, no va a entrar de lleno al palacio de Faraón. Primero convencido el pueblo consagrado, o que se consagró. Ya la esposa va con él. El pueblo que se consagró para lo que viene está con él. Entonces, junto con los ancianos, Aarón, el pueblo, Moisés, se van a Faraón. Quiere decir que cuando Faraón ve, gracias hermano, cuando Faraón ve la comisión que viene de fuera de Egipto para demandar la liberación de Israel, fíjese bien, ya va todo el equipo, hermano. Esto le prueba a usted que primero el Señor tiene que preparar a su pueblo. Porque es el pueblo el que va a entrar en acción. El Señor va a entrar en acción por medio de su pueblo, para la liberación del resto de su pueblo, Israel. Entonces nosotros vamos a ver cómo Séfora, aunque es presentada al pueblo de Israel, y por cierto no les gustó Séfora, ¿verdad? Después no participa, sino que regresa con su padre, el suegro de Moisés, y se queda ya la batalla, el avance para el desierto. Todo esto tiene implicaciones maravillosas, porque la iglesia, de cierta manera, como institución, va a participar de todo eso. La iglesia no está siendo preparada ahora para desaparecer, le llamo yo como en las novelas, ¿verdad? Y se casaron y vivieron muy felices y ahí terminó la novela. Pero esto no termina ahí la novela, ni en novela. Aquí la iglesia se está preparando para un enfrentamiento, para una liberación literal en la tierra, para una preparación completa, para ir al pueblo que hay que preparar, para que ese pueblo entre a la liberación del resto. Fue con Moisés y sus ancianos de Israel y el pueblo de príncipes que enfrentó a Faraón. Ahí está Moisés, ahí están los ancianos, ahí están los príncipes. Ese es el conglomerado que va a enfrentar en la tribulación. Por eso ahora tenemos mucha dificultad por haber rotulado tal vez mal o muy precipitadamente los grupos. Tenemos dificultad en diferenciar dónde va a estar la iglesia, cuál es la iglesia, cuál es la novia, tenemos dificultad porque los rótulos están como confundidos. Hay que ordenarnos, reordenarnos. Por ejemplo, desde luego va a haber un traslado a una nueva dimensión de un grupo cuando el Señor descienda a la tierra, que va a formar parte de su familia. Séfora, preparada ya en intimidad con el Señor, con Moisés, y acompaña a Moisés. Pero los tratos son ya de otro tipo. Ya no tiene que ver Séfora. Séfora está en su casa. Séfora está con sus hijos, cuidando a sus hijos. Está atendiendo los asuntos de la casa. Ahora el problema es con el faraón que se ha levantado en el mundo. Y que lo han preparado ya. Nosotros estamos en los albores de eso. Yo lo siento con mucha claridad. Ahora, por supuesto, la iglesia ha sido enseñada como iglesia, como entidad,
que toda se desaparece y se va, hermano. Como que vienen dos a un enfrentamiento y uno de los dos se desaparece. Ya no va a haber enfrentamiento. Más bien debe ser como Mahanaim. Vienen dos campeones de peso completo. Jacob, Esaú. Y no hubo enfrentamiento en ese caso, porque uno de los dos fue sublimado por medio de las visiones angélicas, por medio del trato, revolcándose en el polvo del desierto para ser transformado. Aquel Jacob se convierte en Israel. Nosotros estamos viendo en el Medio Oriente tantas cosas, hermano, que nos van a sacar de nuestro ensimismamiento. Yo tuve la oportunidad allá en el Valle de Megido mismo de decirles a los cristianos mesiánicos que estaban ahí que Israel no era Israel todavía, que era Jacob, y que ahí en ese mismo valle iban a hacer el encontronazo, en donde los van a tener que cambiar en Israel para poseer Canaán. Eso es lo que están esperando ellos. Israel está esperando el nacimiento como nación de Dios, porque el nacimiento como nación entre las naciones ya es 1948. Pero Israel como nación no reconoce al Mesías. Y si aún lo reconoce o lo menciona, no sabe quién es. A muchos de ellos les preguntaba, ¿y quién es el Mesías? No sabemos. Pero viene un libertador. Y algunos judíos cristianos mesiánicos decían, Jesús es el Mesías. Entonces, hermanos, en esta mañana, los acontecimientos futuros van a seguir el mismo curso. Va a venir el Señor por su pueblo para hacer un traslado de dimensión. Yo no creo de ninguna manera que la iglesia como, miren, la semántica siempre nos delata, ¿verdad? Los vencedores, los más que vencedores, las primicias de Dios, van a entrar a estas batallas así como estamos. La parusía traerá cambio de dimensión. Las parusías, porque van a haber muchas. El cambio de dimensión quiere decir que nos van a preparar a una parte de la gente de Dios para ser invulnerable, así como van a preparar los 144,000. Y esa preparación va a permitir que nosotros protejamos y entremos en batallas espirituales, no de carne y sangre, como siempre ha sido nuestra tarea, no pelear con carne y sangre, entrar en batallas de otra dimensión mayor, porque es la esfera en donde van a poner a Satanás debajo de nuestros pies. Actualmente la iglesia ungida tiene a los demonios debajo de sus pies y ni siquiera ha trabajado bien la tarea esa. Estamos echando fuera demonios, pero Satanás no ha sido puesto debajo de los pies. El Señor lo va a poner debajo de nuestros pies. No debajo de los pies de Cristo, debajo de nuestros pies. Como que si el Señor tomara nuestros pies y nos dijera, pisoteen ahí eso, en mi nombre, que es exactamente lo que, pero sobre Satanás. Entonces las batallas van a ser más descomunales, más grandes, más trascendentales, y nosotros vamos a estar en otra dimensión. Lo primero que va a hacer el Señor es quitar el aguijón de la muerte. Va a limpiar su iglesia, de tal manera que no va a quedar mancha ni arruga. Y usted sabe que el pecado es el aguijón de la muerte. El pecado en uno. Entonces limpia eso, quita eso, y el Señor nos permite pelear esas grandes batallas contra potestades del aire. Y van a caer frente de nuestros ojos. Y el Señor va a despejar el camino para entrar inmediatamente al rescate del resto de la simiente. No puede el Señor, hermano, dejar abandonado a su pueblo en la tribulación. No puede dejarlo sin dirección, sin guianza. Como Moisés lo hizo exactamente, entró las demandas, las plagas que se llenaron en el mundo para sacar a Israel,
Pero eso era parte de la batalla de carne y sangre que se estaba librando ahí. Y antes, previamente, se había librado la batalla de espíritus. Una vez que Israel sale de Egipto, viene la ruta de la vida abundante en Canaán y el resto. O sea que la figura nos lleva a pensar cuál va a ser la ruta de lo que hemos llamado iglesia. ¿Y cuál es la iglesia? Si usted quiere que definamos cuál es la iglesia, vamos a tomar el ejemplo de Israel. ¿Cuál es Israel? ¿Quién es Israel? Israel no es la nación, hermano, de Israel. Ahí está el remanente de Dios. Pero hay sobrante. Eso lo dice Pablo en Romanos. No todo Israel es Israel. Eso es para tomar el ejemplo. No todos los que se sientan como iglesia son iglesia. Dentro de ese pueblo que vemos visiblemente está la iglesia. Pero ¿cómo la distinguimos? ¿Tiene algún halo especial? Ya ves que ni siquiera la señal de hablar en otras lenguas, también el diablo imita. Y ya ve que es tan tenue el velo entre uno y otro grupo, que ni siquiera le dan permiso a los hombres que hagan la separación al final, sino a ángeles. Entonces nosotros estamos pensando que aquí está la iglesia dentro. Por eso usted ve 7 iglesias apocalípticas. Pero de cada iglesia hay remanente, de cada grupo, 7 remanentes. Y diríamos, esos 7 remanentes vencedores serían la verdadera iglesia. ¿Ya se fijó? Lo demás, unos son vomitados, otros son echados a castigos, y leyendo cada porción se nota claramente. De tal manera que cuando el Señor haya sacado, como Moisés, de las 7 hijas de Jetro, saca una. Y se va con ella casado. Se casa con ella. Hay una iglesia metida. ¿Cómo la va a sacar? ¿Cuándo la va a sacar? ¿Qué características deben tener? Eso es lo que tenemos que estudiar. No nos importe tanto el rótulo. Hermano, ¿iremos a estar o no en la tribulación? Preocupémonos en lo personal. Acuérdense que el llamado ahora es absolutamente personal, no es de grupo. Ahora es llamado a cada uno de nosotros. Podemos decir que salió todo el pueblo de Dios de Egipto, pero no todo el pueblo de Dios llegó a Canaán. Hubo quienes vivieron en el desierto y murieron. Tuvieron tiempo para morir, 40 años. Y otros llegaron a Canaán y vivieron su vida abundante acá. Es una figura muy clara, hermano, de cristianos que pueden pasar toda la vida acá sin conocer Canaán. Y yo le podría enumerar cantidad de gente, y mucha que disimula su tragedia, que no conocen Canaán. El Señor no va a trabajar con esa gente, no le van a ser de utilidad, los tiene que depurar, tiene que madurarlos. Lo más claro es que el Señor jamás se casaría con una novia niña, núbil ahí, verde. ¿Quién se casaría con una de 14 años? ¿De 13 años? ¿De 12 años? ¿De 11 años? O sea, tendría que estar chiflado. Casarse con una niña ahí para jugar a las muñecas. El Señor tiene su novia y la va a madurar, hermano. Y la va a madurar de tal manera que no le va a tener al final ni mancha ni arruga. No le va a tolerar eso. Se la va a arreglar. Y todo el que se deje arreglar va a ser de los primeros levantados. Hay un detalle que es muy importante que la tradición nos ha trabajado mucho. Dice, no, la novia no se puede ir por partes. Pero no se fue a la cabeza. ¿Y no se han ido ya miembros? ¿Y está dividido el cuerpo?
¿No trata el Señor según sean las entregas? Yo creo que eso es lo que va a suceder. El Señor va a levantar gente que ya se ha dejado madurar. Ya ve que un Enoc que se va cuando no era asunto de traslados. Un Elías que se va no era asunto de traslados. Gente que se va a ir cuando vengan los traslados de la parucía. Gente que está siendo preparada para entrar a llenar la tierra y a trabajar asuntos terrenales. A todos no los llama al altar. A otros les dice, tú trabaja en tus negocios para no tener que pedir a nadie. Y sé de los que van a sostener la obra. Les asigna su tarea. Nosotros siempre pensamos que todo el éxito tiene que ser en un altar y predicando. No ni siquiera dirigiendo, predicando. A eso le llamamos ministerio. Y el que está sosteniendo la obra, ese no es ministerio. Mejor si la sostiene y se va, ¿verdad? Pero que deje el sostén. Tan ministerio es uno como el otro. Entonces el Señor quiere preparar su iglesia de tal manera que no creamos, hermano, que como me dijo no sé quién, solo los pastores nos vamos a ir como novia, digo. Qué lindo, ¿ah? Y a veces la iglesia tiene más dificultades con los pastores que con las ovejas. Sin alusiones personales, ¿verdad? Pero nosotros somos muy dificultosos, porque hemos dividido el cuerpo de Cristo como por sectores. Esta es la parte mía, esta es la parte, se recuerda a 1:12 de 1 Corintios. Yo soy de Pablo, esa era la sección de Pablo. Ni siquiera Pablo lo incitó a eso. Él no era carnal. Los carnales eran los que estaban debajo del ministerio. Y dice, yo soy de Pablo, ¿y tú de dónde? Yo de Apolos. Ah, yo de Pedro, dijo el otro por allá. Y yo no tengo a ningún hombre, dijo otro por allá. Solo Cristo. Y en ese amén que acabo de oír, estoy oyendo como quien dice, yo también no tengo a ningún humano sobre mí. Eso fue lo que dijeron ellos. Usted sabe que hay gente que dice, no, mi pastor es Cristo. Dice. Como quien dice, usted pastor, a mí no. Todo humano necesita autoridad humana, delegada. Al asunto de averiguar si realmente es delegado, ¿verdad? Ese es el asunto. Bueno, entonces ordenemos acá, hermano. Mire, volvemos a sostener y queremos más luz en eso y queremos más aportación y más estudio, que va a venir una visitación del Señor primero para sus líderes, parucíamente hablando. Va a aparecer. Luego a su pueblo, complementándolo hasta reunirlo. Y luego incursionar en la tribulación. El Señor viene a hacer juicios y dice que se levantará de su trono y no regresará, dice Oseas, hasta que no haya cumplido lo que viene a hacer. No se va a quedar a medias lo que viene a hacer. No va a dejarlo a la mitad. Él se va a levantar del trono y va a descender. Porque dice, descenderá del cielo, dejando su trono para trabajar todo lo que tiene que trabajar acá. Se quedaron pendientes 3 años y medio de los otros 3 años y medio para que fueran 7. Y por eso cuando vemos a los 4 seres vivientes en el cielo, en las visiones apocalípticas, vemos todo el territorio de trabajo de Cristo, en todas las dimensiones. Y teniendo que ver con los sellos, todo esto parece un enredo cuando se habla así, hermano. Pero viéndolo ya esquemáticamente, despacio, usted va a ver la riqueza que hay ahí de enseñanza. De tal manera que debemos cambiar de idea. La iglesia, acompañando a Cristo, participará de los más grandes acontecimientos sobre la faz del mundo. No hará una gira de luna de miel, a saber por qué planetas, mientras aquí se está ardiendo la tierra en los grandes juicios. Nosotros vamos a participar. No dice que el que esté de vestidura blanca se sentará con él y le dará que gobierne las naciones y que haga juicios y que juzguemos aún a los ángeles. No vamos a andar de vacaciones, ahí es la hora de juicios. Pero ¿quiénes van a estar haciendo los juicios? Los dignos de escapar de todo esto. Yo he estado dando la alarma insistentemente, es decir, asediado por el Señor, por el Espíritu Santo, para que el pueblo se prepare
espiritualmente. Hay pueblo que se está preparando con abastos de enlatados y luego piensan en la barriga. Preparémonos espiritualmente primero. El Señor añadirá carne, aunque sea con cuervos. Pero sí es importante que en esta mañana, yo he notado que en los seminarios que hemos tenido, luego coge giro devocional lo que estamos enseñando. En esta mañana, la intención del Espíritu es que ustedes los ministros, su servidor a la cabeza si usted quiere, pensemos en la consagración. Ya no queda mucho tiempo, hermano, pero que una consagración integral. Ya no pensemos tanto que si será que este grupo, que el otro grupo, que el otro grupo. Déjense, va a suceder lo que Dios quiere que suceda, aunque usted lo piense de otro modo. Más importante es que esta mañana nos sintamos como Moisés con su familia en la posada. Vamos a ir a Egipto a trabajar con el Señor. Vamos a ir al mundo a juzgarlo, ¿cómo no? Pero nos van a juzgar primero en la posada. Y esta mañana quiero utilizarla. El Señor sabe por qué. Más que en datos escatológicos. ¿Cómo estás en la posada para los acontecimientos que vienen? Moisés estaba mal. Más bien la familia de Moisés estaba mal. ¿Cómo está tu familia? Y tú y yo somos responsables de nuestra respectiva familia. Que vayas armonizado con tu gente, hermano. Vas a servir de mucho. Armonizado con tu gente. Seamos más concretos, mis hermanos. No es que yo sepa nada de nadie. ¿Cómo están las relaciones amistosas, de diálogo, con la que escogiste de compañera de tu vida para toda la vida? Estoy pensando en las frases de Pedro. Armonízate con tu esposa para que tus oraciones no sean impedidas, para que esté libre el teléfono. Como al atleta que se prepara de todo, se aligera de ropa para correr, ¿verdad? Desde preocupaciones y todo, quita. Arregla eso, hermano. Y vas a ver cómo los datos te van a ir llegando poco a poco para lo que sigue, para lo que sigue. Nosotros tenemos la tentación que tuvo Pablo cuando cayó en el camino de Damasco. ¿Qué quieres que haga, Señor? Y creo que le iban a presentar un programa completo, desde el principio al fin. Se te irá diciendo Pablo. Por de pronto vete que te hagan de nuevo los ojos en Damasco. Allá te van a decir lo que sigue, y después te van a decir lo que sigue, y después lo que sigue. Pero nosotros queremos ya todo el programa de una vez. Ni siquiera para hacerlo, sino para tener el lujo de decir qué es lo que nos toca. Esta mañana, institución como Iglesia del Señor, preparémonos para atravesar el periodo más difícil de nuestra historia. De tal manera que el Señor va a venir a trasladar de dimensión a los más que vencedores. Esa es la... No hay un arrebatamiento global. Perdone que se lo diga, yo quisiera encontrar a alguien que me dijera que sí, que me lo pruebe lo contrario. Hay un arrebatar para transformación de consagrados para estar listos a las batallas del aire y de tierra. Pero el pueblo, el meollo, la masa del pueblo cristiano, atravesará los días tribulacionarios. Nosotros vemos exactamente cómo se preparan en la mitad de la tribulación, el Señor todavía rescatando, arreglando su gente, y en los 3 años finales y medio, vemos cómo la ira de Dios fulmina a los enemigos, y todavía ahí hay pueblo de Dios en medio de la devastación. Yo me asusté el día que yo pensaba que la iglesia se borraba. Esa era mi enseñanza que me habían dado de la tierra. Me quedé asustado cuando el Señor me mostró el pasaje
al final, capítulo 17 y 18 de Apocalipsis, salid en medio de ellos, pueblo mío. Pueblo mío, pueblo de Dios ahí. Aparte de que las multitudes de vestido blanco eran pueblo de Dios, saliendo de la gran tribulación. Llamémosle como le querramos llamar. Llamémosle que no es la novia, llamémoslo que son del reino, llamémoslo todo lo que quiera, rotule como quiera. Si eso le aclara a usted las cosas. Pero de todas maneras es pueblo de Dios, en medio de la hecatombe esa. Pueblo de Dios que no lavó a tiempo su ropaje para escapar de todo eso. Pueblo que tuvo que ser metido ahí, hermano. Yo tengo que leer nada más los dos versos claves. La iglesia de Tiatira y la otra, la iglesia de Sardis. La de Sardis representa, si usted lo lee despacio, deja tu adulterio, tu fornicación con la ramera. Fíjese lo que está diciendo, a pueblo de Dios, hijos de Dios. Mira que Jezabel te enseñó a fornicar y a los ídolos. Deja esa fornicación. Y ya te he dado tiempo para que te arrepientas. Fíjese bien, más claro no puede estar. Bueno, dice, pero si no te arrepientes, a esa ramera la voy a echar en cama. No tiene remedio, no es rescatable, está condenada, tiene hijos que van a morir con ella, a sus hijos los mataré de muerte, dice. Pero está hablando ahora a los que fornican con ella. Pueblo de Dios, mezclado, hermano. Y le dice, arrepiéntete, porque si no, ahí está la clave. Te va a suceder lo que le va a suceder a ella en la tribulación. Te voy a mandar a la gran tribulación y te alcanzarán las plagas que eran para ella, no para ti. O sea que es un juicio correctivo del que no es hijo de la ramera, pero que fornica. El que es hijo de la ramera, contó y ramera. ¿Ya se fijó? Pero los que se pueden arrepentir son los reversibles, que se mezclaron, que no lavaron sus ropas, que no se quisieron arrepentir. Pero en el otro pasaje dice, pero tú qué, ¿cómo dice el pasaje de la otra iglesia? ¿La tienes ahí? No, cuando dice que va, porque tus vestiduras blancas, tienes unos pocos que no han manchado sus vestiduras. Esos no fornicaron, esos no entraron en eso. ¿Y qué más dice? ¿Lo quiere leer, por favor? Sigue más. ¿Qué más? Bueno, ellos tienen un final diferente a los que van a ser echados con la ramera por fornicar. No son hijos de la ramera, son fornicarios con la ramera. Y los hijos de la ramera eliminados. Ahí están las tres clases. El que se va trasladado antes de, el que se es protegido al arrepentirse, y los eliminados definitivamente porque son parte de la ramera. Entonces nosotros, hermanos, en esta mañana debemos de parar mientes y de pensar realmente cuál es nuestra ubicación. ¿Cuál es la ubicación que nosotros tenemos? Si en realidad hemos entendido los panoramas que se han estado dando y que se va a insistir en dar esquemáticamente, vamos a sacarlos
en el próximo Espigando, para que tenga usted un apoyo ahí donde ver las figuras, las acotaciones, las comparaciones, para que nosotros estemos preparados, porque no se encuentra en ninguna parte. Ahora que vienen las preguntas, tal vez sale algo de eso. El traslado total de los salvos antes de la tribulación. Hasta aquí vamos a exponer. Me interesa mucho el micrófono, hermano, y los papelitos de preguntas. Porque es ahí donde se aclaran más las dudas que están, las inquietudes que hay, hasta donde es posible aclararlo. Si reparten los papelitos, quedan las preguntas y preguntas orales. Sí. Mientras vienen las preguntas para no perder tiempo. Amén. Hermano Otto, llama la atención en Apocalipsis 2:20, que es el pasaje que se está citando, que dice: enseña y seduce a mis siervos. Claramente, claramente. ¿Oyeron eso? En la cita de los que son invitados a salir de Babilonia, que es pueblo de Dios. Dice que Jezabel no engañó a los hijos de la ramera, engañó a los que fornicaron con la ramera y le llama mis siervos. Dios hizo que mis siervos fornicaran, idolatraran, y les invita: arrepiéntense, son reversibles porque son de Dios. Entonces la tribulación va a ser un encontrar a los que son de Dios y rescatarlos en medio del fuego de juicios parciales. Gloria sea al Señor. Hay esperanza para el pueblo de Dios de una o de otra manera, pero es mejor escapar, ser tenido por digno de escapar antes de todas las cosas que vienen. La invitación ahora es: escapa, como con Lot, escapa por tu vida, no mires para atrás, huye de Sodoma, y Sodoma va a ser ejecutada, va a ser quemada. Para eso no hay remedio. El Señor viene para salvar lo salvable, no viene para salvar a todo el mundo. Allá atrás, hermano. Cuando venga Elías, habrá una restauración de la familia. Esta restauración, ¿cómo será y en qué tiempo será? No tiene nada que ver con la iglesia. No, las familias es un trabajo que Dios ha reservado. Acuérdense ustedes que hay mucho misterio en eso, a lo menos hasta esta altura, porque inclusive Juan, el Bautista, cuando vino la primera vez el Señor, estaba restaurando familias, familiarmente, estaba. Y Elías dice que también hará lo mismo. Tiene un interés el Señor en familias. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? Pues en cada sector, en cada contexto de grupo, va a haber una manera diferente de tratar. Diferente eran las familias en los tiempos patriarcales, diferentes las familias en los tiempos de la ley y de la gracia y del desorden que hay ahora en el mundo. Entonces, el Señor va en cada gremio, en cada grupo, va a tratar a su debido tiempo y en la forma que corresponda a cada grupo. Así que no podemos dar datos generales cómo va a ser. Pero tenga usted seguro, hermano, que la familia tiene protección de los hijos de luz. Porque si no, serían inmundos, dice. Sobre todo cuando hay hogares no integrados. Puede ser el esposo impío, la hermana, una santa, mujer de Dios, que ya lo encontró el Señor en el hogar así unido. Y siguen unidos, dice, que esa luz santifica a los hijos. Si no, serían inmundos, dice. Pero eso no quiere decir que los salva, porque no se hereda la salvación. Pero va a haber alguna manera de llegar a ellos. Ahora, los métodos que el Señor tiene son muchos, hermano. Él tiene todo a la mano para hacer la integridad o la reintegración de la familia. Amén. Hermano, disculpe, solo quería preguntarle con respecto al arrebatamiento. Entonces no se puede hablar ahora de un arrebatamiento en masa o de un traslado en masa, sino solamente serían traslados o arrebatamientos individuales. Diríamos, hermano, que va a reunir a los que va a trasladar, pero no va a trasladar a todos, porque dice que debemos rogar ser tenidos por dignos de escapar. Es un premio. En un premio el premio no lo reciben todos. En una carrera, ¿qué era la lucha de Pablo? La lucha de Pablo era
alcanzar el premio, no alcanzar la salvación con lo que estaba haciendo. Alcanzar Canaán era producto del mérito que hacían en el desierto. Pero salir de Egipto no era por mérito, fue por la sangre del Cordero. Entonces, la salvación es por la sangre, pero el momento de despegue de cada cristiano en la entrega es diferente, hermano. Se va a ir la tanda de consagrados para intervenir en la tribulación. Otros en la tribulación van a ser despertados. Y ya despertados van a ayudar enseguida. Hay tres tandas, las que le llamamos primicias, las de la gran cosecha, que no ascienden, sino que se guardan en los graneros, y la última tanda, que son los del rebusco de la cosecha. Pero realmente las 2/3 partes están en la tierra, no se van, no se trasladan a ningún lado del cielo. El único traslado está al principio. Hay un traslado evidente en que nuestros cuerpos serán mudados totalmente para intervenir. Es decir, van a haber interventores en la tribulación, invulnerables pero mortales. Y van a haber interventores mortales totalmente, y van a haber quienes inmortales. Ya no va, es como el Señor ministrando resucitado. El Señor vino a la tierra y fue primero ungido mortal, luego resucitado inmortal, pero trabajando en la tierra, y luego ascendido. ¿Me explico, verdad? Entonces nosotros vamos a tener participación como cuerpo de Cristo aquí en la tierra, como el cuerpo físico de Cristo tuvo participación inmortal primero en la tierra. Amén. En Apocalipsis 2:23, en la iglesia de Teatira, hay una parte que me hace una interrogación, donde dice: y a sus hijos heriré de muerte. Y la parte que me interesa es: y todas las iglesias sabrán. Esa palabra iglesias se está refiriendo a grupos de lo que se está hablando, algunos ya idos, otros que se están quedando todavía. Lo que nos confunde un poquito, repito, es ¿a qué le llamamos iglesia? Entonces nosotros sabemos que iglesia, si lo vamos a tomar en el sentido inicial, es todo el salvado del mundo. Eso es iglesia. Entonces quiere decir que había iglesia desde Adán, en ese sentido. Pero como iglesia que Cristo iba a edificar, y eso es otra entidad. Esa no empezó en Adán. ¿Me estoy explicando? Edificaré mi iglesia. Está hablando de una edificación de tipo Pentecostés. Eso fue futuro para Adán. No fue del día de Adán. Sin embargo, Adán es salvo, diríamos, por la sangre. Y los de la ley son salvos por la sangre también, y la gracia misma, no por la ley. Nadie en la era patriarcal eran salvos, pero parte del cuerpo de Cristo, solo desde Cristo para adelante. Es decir, cuando ya el Espíritu Santo vino a trabajar esa entidad. Una entidad muy especial, porque los mismos profetas salvos, que tenían a Cristo, el Espíritu de Cristo, dice Pedro, sabían que había otro grupo para el cual habían mejores promesas. Y ellos trataron de aplicárselas a ellos mismos. Entonces vieron que no les quedaba el traje. Entonces inquirieron en la Biblia. Entonces, ¿para quién es esto? A nosotros no nos viene el traje. ¿Para quiénes será? Y supieron por el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, que eso era para otros. Entonces son grupos selectos, hermano, elegidos en la presencia de Dios. El Señor sabe cómo, para qué toma esto, para qué toma lo otro, para qué aquello. Y muchos quieren ser, que están aquí, quieren ser de allá, y no se puede. Estos profetas eran tan salvos como nosotros, sin embargo no podían pertenecer a la iglesia como entidad del Hijo, pero pertenecen a la iglesia general como entidad de Dios. Ellos van a estar allá, hermano, eternamente. Los Abraham, los Isaías, todos ellos, eternamente en el pueblo de Dios. Pero no van a ser la esposa del Hijo.
porque no entraron en la columna que a nosotros nos tocó, por ejemplo. Eso es predestinado, hermano. Fíjese que tan es así que por ejemplo, ¿qué hizo usted para que veamos la predestinación en ese sentido? ¿Qué hice yo para nacer en esta columna de servidores del año que vivimos? Eso no lo escoge uno. ¿Acaso uno escoge la fecha de su nacimiento? Entonces, quiere decir que Dios los va colocando. Y los de esta columna no pueden ser, aunque aspiren, no pueden ser de la otra columna. Los que trabajaron, anoche vimos la parábola de los contratados, los que trabajaron todo el día y les pagaron lo que creían ellos que era muy poco, hubieran querido ser mejor de los últimos, que llegaron 5 minutos antes de que se terminara el trabajo y les pagaron lo mismo, pero no por querer ser de los últimos, fueron de los últimos. A ellos les tocó aquí fajarse en esto, a los otros les tocó solo llegar a cobrar. Pero ese es asunto de Dios. Y dice, ¿y qué dice? ¿No soy yo el que estoy haciendo de lo mío? ¿O eres envidioso? Mire, el primer envidioso en este caso de este tipo fue Pedro. Le dieron su papel y no le gustó porque estaba finalizado ahí con una cruz, muerte. Entonces iba con Juan y a Juan le dieron otro papel. A ver, le dijo, Señor, ¿y a este? Como que dice, cambiemos, ¿verdad? Y el Señor le dice, ¿y qué a ti? Ya te di tu papel, hazlo. Y otros hermanos, fíjense que el más grande nacido de mujer, que dice que fue Juan, se prepara 30 años y ministra 6 meses. Qué papelito, diría él, ¿verdad? A otros Elías no se vio que ni que se preparó, ¿verdad? Y aparece tonante Elías. Está más bonito el papel de Elías. Pero a cada uno se lo dan. No por aspirar uno a ser Elías, va a ser Elías. ¿Cómo no voy a aspirar yo o ustedes a ser un Pablo? Pero no llegamos a tanto. Pablo es Pablo y yo soy yo, ¿verdad? Y usted es usted. Pero cada uno tiene su gracia, hermano. No hay feo sin su gracia, ni bonito sin su defecto. Bueno. La Palabra Productions le agradece su fina sintonía.